Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Estoy asombrado de lo poderosa y relevante, de lo viva que es la palabra de Dios. Salmo número 11, leemos, dice así la letra chiquita, esa que ustedes tienen en su Biblia, eso también es inspirado por Dios. La superinscripción dice así: al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Subraye el versículo 3. La respuesta: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Precioso. Oremos. Padre Celestial, nos dirigimos a usted una vez más en oración, agradeciéndole por su presencia, su Espíritu, obrando por medio de su palabra en nosotros durante toda la reunión. Ahora acudimos una vez más porque anhelamos, deseamos que haya buena tierra en nosotros, un corazón enseñable, humilde, como una esponja, una tierra preparada para recibir su palabra implantada en nuestros corazones. Anhelamos, Señor, poder atender a su llamado, a lo que hoy usted nos convoca por medio de su palabra, y no solo escucharla y poder asombrarnos, ser felices, adorarlo mientras escuchamos su palabra, pero también aplicarlo, poder vivirlo en nuestras propias vidas y que produzca un fruto permanente, no algo que dure unos días y listo, sino algo que permanezca. Padre Celestial, acudimos a su poder, porque como decimos muchas veces, podemos hablar un montón de verdades, pero el único que puede impartir verdad espiritual a nuestras mentes y corazones, el único que puede transformarnos, es usted. Por eso humildemente acudimos a la ayuda de su gracia, al poder grandioso del Espíritu Santo. Gracias, Padre, le damos por Cristo, porque por medio de Él nuestros ojos y oídos fueron abiertos para escuchar sus verdades. Gracias, Señor. Amén. Bueno, el título de este sermón es ¿y ahora qué hacemos? Así es el título. ¿Qué hacemos, cuando, como creyentes en el Señor, como creyentes en Cristo, claro, cuando la ley no se cumple en nuestra nación, en nuestra sociedad? Cuando el orden moral se desmorona, cuando vemos que el mal está avanzando sin control
¿Qué hacemos cuando vemos que la Biblia es despreciada y lo que la Biblia enseña es olvidado completamente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hasta vemos personas de las iglesias que apoyan prácticas, que apoyan ideologías que son en contra de Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando los valores morales se corrompen y ahí uno ve los daños cada vez más y más para los niños, las familias, los padres y la sociedad en su conjunto? ¿Qué podemos hacer cuando todo lo que nos rodea se viene abajo? ¿Qué hacer? Algunos, como en este salmo que leímos recién, aconsejan esconderse, ¿no? Escapar de lo que está sucediendo, huir a las montañas. Pero vemos que la respuesta de David en este salmo, David en el Espíritu de Dios, es justamente refugiarse en el Señor, refugiarse en Dios. ¿Qué significa esto de refugiarse en Dios? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es lo que vamos a ver durante el sermón con la ayuda del Señor. Esa letra chiquita que mencioné al principio, la superinscripción, nos dice que este salmo fue escrito por el rey David. Así dice, ¿no? Salmo de David. ¿Hubo alguna ocasión que uno lea en la narrativa que se ajuste a este salmo, alguna ocasión en la vida de David? Bueno, algunos comentaristas sugieren dos posibilidades. Una es cuando las tantas veces que el rey Saúl perseguía a David, ¿sí? Otra posibilidad que dan los comentaristas bíblicos es cuando David escapaba de Absalón, ¿sí? Pero no encaja muy bien con el salmo porque en esos dos casos, David, ¿a dónde se escapó? A las montañas. Y acá justamente está resistiendo ese consejo de hacerlo. No está escapando a las montañas. Entonces pienso que no podemos fijarlo en algún periodo exacto de la vida de David. Además, ya lo hemos hablado en varios salmos. Este salmo en la letra chiquita, ¿a quién está dirigido? Al músico principal, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que a este salmo se le quitaron todos los elementos de contexto. ¿O no? Y esto lo hacían para después ellos cantarlos en las reuniones públicas que tenían. Entonces no sabemos bien cuándo fue. Y esto lo hace muy, como dijimos ya en otros salmos, muy útil, muy interesante, porque uno lo lee y lo puede aplicar muy fácil a la vida propia, sea cual sea la situación que esté viviendo, la época que esté viviendo. Este Salmo 11 técnicamente es un lamento y está compuesto por 9 versos de poesía en los 7 versículos que vimos. En los primeros 3 versículos se presenta esta tentación de huir, de escapar a las montañas. Pero ya vamos a ver un poco más adelante, ya empieza hablando en una posición de fe, David. Su fe de entrada ya está fortalecida. No es que a mitad del Salmo empieza como a fortalecer su fe, no, ya de entrada. Y luego vemos en los versículos 4 al 7 una respuesta a esa tentación, una respuesta de fe, de confianza en el Señor. ¿Qué hacer de nuevo como creyentes en Dios cuando una sociedad parece desmoronarse? Bueno, Salmo responde, resistir toda tentación de desconfiar del Señor. Y al mismo tiempo, y acá está la clave, mirar a Dios. Poner nuestra mirada en el Señor, nuestro foco. Recordar el carácter de Dios. Recordar su palabra. Este salmo nos llama, hermanos, nos convoca a poner nuestra vista en el Señor.
Entonces, bueno, por todo lo dicho, el tema del Salmo y del sermón es el siguiente. Ante la ruptura de la ley y el orden, los creyentes debemos mantener firme nuestra fe en el Dios justo y soberano. Este es el tema de hoy. Bueno, ¿cómo lo hacemos? El pasaje de este salmo presenta dos actitudes a tomar. La primera de esas actitudes a tomar las vemos en los versículos 1 al 3. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa? Debemos resistir toda tentación a desconfiar de Dios. Es clave, es fundamental. Y justamente acá vemos que David está resistiendo esta tentación de huir. Es un contexto de mucha presión, de mucha angustia. La ley y el orden están rotos. Pero como ya dijimos de entrada, él tiene su fe fortalecida. Él está confiando en el Señor. Y es muy interesante porque él está como sorprendido de la tentación. Está sorprendido, se pregunta cómo esta gente es capaz de siquiera sugerirle esto de escapar, de huir. Porque David está confiando en el Señor, es por eso. El Señor es su refugio. De entrada ya nomás arranca con una declaración de fe muy notable. Fíjese usted, leamos el versículo 1. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Ya confía en el Señor, dice. ¿Cómo me pueden sugerir esto? Esta idea de he confiado es la idea de refugiarse, el verbo hebreo, de buscar refugio, de buscar protección. Esa es la idea que quiere transmitir. Y él está comparando, David. Está comparando el acto físico, ¿no?, de un pájaro que vuela despavorido, esa es la idea, a un monte, ¿no?, lejos del peligro. Lo está comparando al acto espiritual de confiar en el Señor por protección. Eso es lo que está haciendo. Él busca esa protección, ese refugio espiritual en el Señor. No sabemos a ciencia cierta quiénes son los que están tentando a David. No sabemos, pueden ser lo que dicen esta frase, ¿no? Pueden ser sus enemigos o personas que los quieren y se preocupan por él. Pero David les responde, ¿cómo se animan a siquiera sugerirme si yo ya me refugié en el Señor? Si yo ya me refugié en Dios. De alguna manera está implícito en lo que estamos leyendo. David entiende que en esta ocasión huir, escapar, sería estar pecando contra Dios. De alguna manera él entiende que escapar es incompatible con su fe en el Señor. En este contexto particular, no es que siempre huir estuviera mal, ¿no? Porque David en otras oportunidades escapó, huyó, ¿no? Y no por eso es que pecó. La Biblia no condena esas ocasiones. Pero en esta ocasión particular sí era pecado escaparse. Huir como un pájaro asustado, despavorido. Sería no estar confiando en el Señor. No sabemos cuál era la crisis particular en la vida de David, lo dijimos ya, pero era algo muy grave. Lo vemos en los versículos. Versículo 2. Había enemigos ocultos tirando flechas para matar a los del pueblo de Dios. Vemos la gravedad también en que le estaban dando este consejo de que raje a las montañas. Y también, versículo 3, vemos que los fundamentos de la ley y el orden estaban puestos en duda. Fíjese usted, versículo 2. Porque he aquí, subraye ese he aquí, muy interesante. Los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto
a los rectos de corazón. Y David está en el palacio real donde vivía, no escapó. Por eso sostengo y pienso que la situación era grave. Esto estaba pasando en la misma ciudad real, no en un lugar alejado. En la misma ciudad real, el rey estaba en peligro y los rectos, los que eran del pueblo del Señor también. La idea esta de he aquí, y vamos a volver sobre esto más adelante, es como si dijéramos nosotros hoy, date cuenta, fíjate el peligro, fíjate lo que está sucediendo. ¡Ey, miren! Esa es la idea. En este punto yo creo que es bueno recordar, como hacemos en los sermones de los Salmos, que es necesario, recordar qué es un justo, según el libro, qué es un recto, ¿sí? Un justo, según el libro de los Salmos, es alguien que se le ve así, se dice de él que es justo y recto, no porque sea perfecto y nunca peque, no, es porque está en una relación de pacto con Dios, basada en la fe, en la confianza. Y por eso es alguien que es parte del pueblo de Dios, un pacto en el cual Dios inició y que está fundamentado en la fe. Por otro lado, un malo, los malos, en el libro de los Salmos, es alguien que no está en un pacto con Dios. Son malvados, impíos, dicen en otras partes, ¿no?, de la Biblia, culpables ante Dios. Esa es la idea. Un malo es alguien que no pertenece al pueblo de Dios y se opone a Dios. Y como se opone a Dios, también se opone a todos los que somos del Señor, a todos los que son del Señor. ¿Que quiénes son? Los justos, los rectos. Ya en el versículo 3 se da el resumen de todo el panorama tan grave que era. Los fundamentos sociales de la ley y el orden estaban en la cuerda floja, estaban puestos en duda. Fíjese usted, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta palabra fundamento hace referencia justamente a todas las leyes, costumbres y formas de vida establecidas. La base de una sociedad. Bueno, ¿qué hace un creyente en Dios en una situación así? Bueno, no huir a las montañas. No huir. ¿Qué significa esto de no huir? Bueno, para cada uno de nosotros va a representar cosas distintas. Pero si pensamos en un principio general en base a esta idea, es resistir toda tentación a desconfiar de Dios. Combatir, incluso hasta con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestra carne, con nuestros pensamientos. Toda tentación a desconfiar de nuestro Señor. Eso es no huir a las montañas. En todos nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras decisiones, etc. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Solo voy a mencionar uno para no estar leyendo toda la Biblia, pero lo tenemos en Daniel capítulo 2. Se nos cuenta la situación de este rey babilonio, Nabucodonosor, cuando tuvo un sueño. Y este sueño se ve que lo asustó muchísimo a este hombre, a este rey. Y él, mandó a llamar a todos los sabios de su reino. Y era una comitiva de sabios muy grande, provenientes de distintas naciones, con distintas religiones. Entre ellos estaban los creyentes en el Señor, entre ellos Daniel. Y también llama a los demás sabios, ¿sí?, que no conocían al Señor, de otras naciones, entre ellos magos, astrólogos y encantadores. Esto está en Daniel capítulo 2, luego puede leer en casa, es precioso. Y el rey los convoca a todos, mucha gente, cientos, y les pide que les dé la interpretación del sueño que él había tenido.
Pero les pone, y se la súper complica, les pone una dificultad enorme y les dice que le dé la interpretación de su sueño, pero él no les va a contar el sueño. Porque él les dice, si yo le cuento, ustedes se van a poner de acuerdo y me van a mentir. Entonces, si ustedes tienen algo de especial, ustedes ya tienen que saber mi sueño. Imagínense la situación. Y si no interpretaban su sueño, que él no les iba a contar, los mataba a todos. Un delirio, algo realmente trágico. Imaginen a cientos de personas muriendo, familias destruidas, todo por el capricho de un rey, al cual no se le podía decir que no. Imagínense esa situación. ¿Qué hizo Daniel? Algunos ya saben, conocen el relato bíblico, otros luego lo van a leer en casa. Bueno, no escapó a las montañas. Resistió toda tentación de desconfiar del Señor. Otro ejemplo más cercano a nosotros, en los años 80, 90. Creo que el hermano Miguel, la hermana Isabel están bastante al tanto de la situación, otros también han leído o han visto alguna serie al respecto. En Colombia, ¿sí? El presidente Vigilio Barco Vagas estaba siendo atacado por ese famoso cártel de drogas. Y el gobierno, como podía, estaba tratando de hacer cumplir las leyes del país y los narcotraficantes contraatacaron con una serie enorme de bombas, de explosiones terroristas en bancos, empresas y medios de comunicación donde murieron personas muy importantes en Colombia. Entre ellos, bueno, había un jefe de policía muy importante de Medellín, muchos jueces y sobre todo, tristemente, el candidato presidencial, ¿sí? Luis Galán. Entonces llegó un momento que el gobierno empezó a extraditar a estos líderes del narcotráfico a Estados Unidos. ¿Y qué hizo el cártel? Los amenazó. Les dijo que por cada narcotraficante extraditado, ellos iban a matar a 10 jueces. Imagínense la situación. En ese momento la ministra de Justicia, Mónica de Greiff, fue a Washington a buscar ayuda y había rumores de que ella iba a renunciar porque la habían recontra amenazado a ella y a su familia. Ella dijo textualmente, la ley está bajo asedio en Colombia. Debemos protegerlo en todas las formas que podamos, dijo esta mujer, la ministra de Justicia. Pero tristemente 2 semanas después renunció. Terminó renunciando. Nuestros hermanos en la fe, en Colombia en esa época, bien podían clamar, ¿no? Los fundamentos están siendo destruidos. ¿Qué hacemos los creyentes? ¿Qué hacemos los que somos del Señor? Bueno, aunque sea duro, no huir a las montañas. Resistir toda tentación a desconfiar de Dios, a desconfiar del Señor. Amén. Y no nos tenemos que ir a otro país o a tantos años, es lo que terriblemente vivimos en nuestro país desde hace varios años y vivimos hoy. Vivimos en un estado fallido aquí en Argentina, tristemente. Vivimos una inseguridad tremenda. Todo el tiempo nos roban y nos roban. Y para peor, por un celular o unas zapatillas, nos pueden matar. Y lo más triste de esto, hermanos, es que ya lo naturalizamos. Ya nos acostumbramos. Porque pasa hace bastante, ¿no? Y es cada vez peor, cada vez peor. Mueren personas todos los días víctimas de la inseguridad, niños, hace poco, ¿se acuerdan? Adultos, ancianos. También en lo que es la economía, hay cada vez más pobreza entre nosotros. Más y más necesidad, más miseria.
Con mirar a nuestro alrededor es suficiente, ¿no? Nos conocemos y sabemos lo que estamos pasando. Y al mismo tiempo los jueces, los legisladores, los gobernantes son millonarios. Gastan en, no sé, en una hora de sus vacaciones miles y miles de dólares en otras partes del mundo. Y a las personas nos cuesta llegar a fin de mes. A los hermanos de pueblo de Dios no llegan a fin de mes. Usted sabe. Y miramos la otra opción que hay, ¿no? Y si somos sinceros, vemos que no están muy bien. En la cabeza tampoco, ¿no? ¿O sí? No. Y nos asusta, nos preocupa, claro. Nos angustiamos. Bueno, la misma pregunta. Si los fundamentos sociales están siendo destruidos, puestos en duda, ¿qué hacemos los creyentes en Cristo? De nuevo, hermanos, no huir a las montañas. Resistir toda tentación a desconfiar de Dios. No tenemos que poner en duda nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Claro que no. Y como dije antes, esto va a representar distintas cosas para cada uno. Hay muchas formas, hermanos, de huir a las montañas, de desconfiar del Señor, en nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras actitudes y acciones. Pueden ser no obedecer al Señor, tomar atajos, mentir, hacer trampa, negar al Señor, etc. Huir implica la tentación de no confiar en Dios. Y no confiar en Dios, ¿qué es? Es pecado. ¿Cómo se llama? Vamos, anímense. Incredulidad, ¿no? Junto con el orgullo, son el papá y la mamá de todos los demás pecados. Falta de fe, falta de confianza de Dios en el Señor. Incluso esa tentación puede venir en forma de consejo de personas que buscan nuestro bien, entre comillas, ¿o no? Pero nosotros los creyentes en Cristo sabemos que nuestro bien, ¿dónde está? En el Señor, en ser fieles a Dios, en vivir confiando en Él. Y ahora vamos a traer la reflexión esa del versículo 2, ¿no? Que decían, bueno, aquí, miren. Y así hay personas en nuestra sociedad y a nuestro alrededor que nos dicen, vos confías en el Señor, pero date cuenta. Mirá lo que está pasando, no seas tonto. Y uno responde, no, bueno, yo confío en el Señor. Pongamos nuestra esperanza en el Señor y no va a faltar nunca el que te diga, no, pero no ve lo que está pasando. ¿Qué querés inventar? Te haces, no sé, el espiritual. ¿No te das cuenta de lo que pasa? No, sí me doy cuenta. Pero quiero confiar en el Señor. Quiero confiar en el Señor. Incluso a veces uno quiere ayudar a otro que está angustiado, pasándola mal. Y están los que, ¿no? Te cortan ahí. No, pero ¿no ves el peligro de lo que está pasando? Es aquí, miren, date cuenta. Misma forma. Y sí que nos damos cuenta, sí que lo vemos, pero por la misericordia de Dios procuramos, intentamos reaccionar de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestro refugio está en el Señor. ¿Cómo me dicen que escape a las montañas? Y yo ya confié en Jehová, ya confié en el Señor. Entonces, rechacemos el consejo del miedo. Rechacemos el consejo del pecado. Ayer hablábamos con algunos hermanos y pensábamos que nuestra indignación puede ser grande y nuestra angustia también, pero nuestra confianza en Dios y su soberanía tiene que ser mayor. Amén. Ante la ruptura de la ley y el orden, los creyentes debemos mantener firme nuestra fe en el Dios justo y soberano. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que resistir toda tentación a desconfiar del Señor. Primera acción,
Segunda acción a tomar, actitud, la tenemos en los versículos 4 al 7. La otra acción a tomar es que tenemos que poner nuestro foco en la justicia y en la soberanía de Dios. Amén. Mientras resistimos con todas nuestras fuerzas toda tentación a desconfiar de Dios, al mismo tiempo tenemos que poner nuestro foco en Dios, en su justicia, en su soberanía, porque si no estamos fritos. Estamos fritos. En esta segunda parte, David responde la pregunta del versículo 3, ahora con lo que sí tenemos que hacer. Antes, ¿qué teníamos que hacer? No huir a las montañas, resistir toda tentación a desconfiar de Dios. Ahora con lo que sí, los que somos creyentes, los que somos del Señor, tenemos que poner nuestro foco, hermanos, nuestros pensamientos, nuestro corazón en Dios, en la persona de Dios, en el Señor. Levantar la vista y mirar a Dios, mirar al Señor, mirar al cielo. Hoy, esta semana o la anterior, ponía una frase en el grupo de WhatsApp que me encantó. Decía así: si miro al mundo, me angustio. Si me miro a mí, me deprimo. Si miro a Dios, puedo estar tranquila. Precioso. Otra vez, si los fundamentos son destruidos, ¿qué tenemos que hacer los que somos del Señor? Bueno, versículo 4 está la respuesta. Leamos juntos. Jehová está en su santo templo. Levantar la mirada. Jehová tiene ¿en dónde? En el cielo su trono. Precioso. Tenemos que mirar a Dios. Bueno, ¿qué significa esto de mirar a Dios? Bueno, según este salmo, varias cosas. Lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es que Dios, el Señor, está en su mismísimo templo y en su mismísimo trono. Es la idea acá de su. Tiene esa idea de énfasis. Para que uno, leyendo en hebreo, ¿no?, le salte a la vista. No está en cualquier otro lugar. Es un trono del cielo, precioso, no es un trono terrenal, no, es celestial. Dios gobierna desde el cielo los asuntos terrenales. Precioso. Él tiene el control absoluto, total. Y también su templo, ¿cómo es? Dice, santo. ¿Qué quiere decir? Que es algo distinto, separado, incomparable con cualquier otra cosa terrenal y humana. Dios es santo y soberano, distinto y por encima de cualquier gobierno humano. Me encanta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Fíjese usted, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, o sea Dios, hacen según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué paz, qué paz. Entonces uno como hijo de Dios, ¿no?, cuando está preocupado y angustiado por el caos social, por la ruptura de la ley y el orden, tiene que levantar la mirada al cielo. Mirar a Dios. Nuestra única esperanza, nuestra fe en el Señor. Nuestra única esperanza es Dios, la confianza en Él, en el santo y soberano que gobierna desde el cielo, desde su santo templo. Esto es comparable, hermanos, con lo que vivió el profeta Isaías, cuando murió el rey Usías y el caos social angustiaba a todos en el pueblo de Israel. Fíjese usted, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Amén.
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los fieles, los que somos del Señor, tenemos que fijar, poner toda nuestra confianza última en el Señor, en el Santo y el Soberano, en sus planes. Amén. En sus planes, no en las instituciones humanas. Tampoco en nuestros propios planes o ideas, tampoco en nuestras estrategias humanas, sino en el Señor. Lo segundo que tenemos que recordar, hermanos, para confiar y poner nuestro foco en el Señor, es que Dios examina constantemente, permanentemente, todos los asuntos de todas las personas. Fíjese usted, la primera parte del versículo 4, que dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Al hablar acá de ojos y párpados, en hebreo habla de pestañas, da la idea de un examen minucioso, al detalle, no algo así nomás, como quizás haríamos alguno de nosotros. No, es algo al detalle. David sabía que el Señor, que Dios, estaba muy al tanto de todos sus pensamientos, de todas sus intenciones y actitudes. David sabía que Dios lo estaba evaluando, lo estaba mirando a ver qué hacía, lo estaba evaluando. Y por eso él quería actuar con fidelidad. Quería actuar por fe y no por miedo. Y no por miedo. Y esto nos convoca a nosotros, a los creyentes del Señor de estos días, que tenemos que tener cuidado, hermanos. A no olvidarnos que en momentos de miedo y depresión, el pecado no es que empieza a estar justificado. Dios nos sigue mirando. Amén. Dios sigue siendo santo 3 veces. En nuestra cultura parece que actuar mal, de forma pecaminosa, cuando hay presión o miedo, está como justificado. Pero no tiene que ser así entre nosotros los creyentes. No tenemos que traernos eso de la vieja vida. Dios nos llama a ser fieles, incluso todavía más, en momentos de angustia y depresión. Ahí está el desafío. Ahí está, como diríamos nosotros, el chiste. Ahí es donde cuenta más. Por ejemplo, en estos días de elecciones, de ansiedad, de angustia, no pequemos, hermanos. No seamos de tropiezo para los demás. Temamos al Señor. El Señor está mirando y actuemos consecuentemente con la fe que decimos abrazar. Versículo 5, ¿qué dice? Pero Jehová prueba al justo. La misma idea, que Él nos evalúa. Nos está mirando, esa es la idea, no nos olvidemos. Entonces, el Señor mira a todas las personas, a los creyentes, pero también mira al malo. Lo ve, examina todo lo que hace, pero es distinto con él. Es distinto. Y acá vemos que se marca un contraste muy fuerte, muy notable. Dios está evaluando, lo está mirando al malo, pero no solo eso, sino que también lo rechaza. Está todo mal entre Dios y los malos. No está todo bien. Y tampoco hay neutralidad en Dios. Está todo mal. Dios está en contra de ellos, pero a favor de los que somos del Señor. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nuestra?
Y como dice el Salmo, aunque ellos traten de matar ocultamente a los rectos, Dios lo ve todo y lo sabe todo, aunque ellos traten de hacerlo ocultamente. A ellos que, como dice el Salmo, que aman la violencia, el Señor los rechaza. Fíjese usted, versículo 5, segunda parte. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma, la alma de Dios, los aborrece. Es muy fuerte esta parte. Pero no podemos borrar la Biblia, ¿no? con liquid paper. Es lo que dice. Y acá otra vez es enfático. Dice, su mismísima alma los aborrece, los detesta. Es fuerte, pero significa los odia. Eso significa. A los que buscan cómo matar ocultamente a los justos, a los que provocan el caos social, a los que rompen la ley y el orden. Entonces, pensando en esto, hermanos, los creyentes, podemos estar confiados en el Señor. Porque Dios está en contra de ellos. Él no es neutral, no le da lo mismo, como alguno puede estar tentado a pensar. Claro que no le da lo mismo. Dios está en contra de ellos. Amén. Y acá un pequeño paréntesis. Preguntarle, ¿no? a cada uno de qué lado está usted. Porque si Dios está en contra de ellos, es interesante de pensar. Vemos personas, ¿no? que dicen ser cristianas y defienden permanentemente, desde hace tiempo, de forma simpática incluso, personas e ideologías que son en contra del Señor. Y es bueno que se pueda examinar para ver si su fe en el Dios de la Biblia es auténtica. Personas en las redes sociales defendiendo, justificando que se prendan fuego y se corten calles. ¿Cómo puede ser? Bueno, por algo lo hacen, sostienen. Luchan por lo que le corresponde. No, hermanos, a Dios no le agrada eso. No le agrada. Nada que ver con el Señor. No se engañe. Eso no se puede justificar. Y si se quiere poner orden, son los primeros que están en contra, ¿no? Se ponen a favor de los que cortan las calles y prenden fuego y en contra de las fuerzas de seguridad. Que Dios las puso. Dios las puso. La palabra nos dice que ellos son servidores de Dios. Así dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nos tenemos que someter a ellos. Amén. No hacerle la contra para que el caos siga y siga. Pero bueno, cerremos ese paréntesis. ¿Qué hacemos nosotros, los creyentes, en una situación así? ¿Nos enojamos? ¿Nos desesperamos? ¿Dejamos de confiar en el Señor? ¿Pecamos? No. Ponemos nuestro foco en Dios, que nos está mirando, que nos está evaluando, y nos autorrecordamos
que Dios a ellos los va a juzgar, a los malos. Su mismísima alma los rechaza, ya lo sabemos. Dios está en contra de ellos porque ellos están en contra de Dios y el Señor no es neutral. En cuarto lugar, no solo dice el Salmo que su alma los rechaza, sino que los va a eliminar si no se arrepienten. Va a llegar el día. Tienen los días contados, dice este Salmo. No va a ser para siempre la maldad, la impunidad, la injusticia. Fíjese usted, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Tremendo. Esto es lo que va a pasar. Dios ya lo hizo, hermanos. Ya lo hizo con Sodoma, lo hizo con Gomorra, ya lo hizo en Egipto. Ya lo hizo con el mundo entero, inundándolo. Y solo Noé fue salvo por la gracia de Dios. Ya lo hizo. Este es un juicio seguro, inminente y aterrador. Así nos dice Hebreos 10:31, ¿se acuerdan? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es un juego, no es un juego. Cuando caiga el juicio, van a ser los malos los que quieran huir a las montañas, pero no van a poder escapar. Y esto nos hace pensar en el juicio final, sin lugar a dudas. ¿Dios puede hacer justicia hoy? Sí, ya lo ha hecho en el pasado, pero sabemos que Dios a veces permite situaciones así, ¿no? Que las pasemos y las atravesemos. A veces durante periodos pesados y prolongados. Pero toda situación injusta, hermanos, toda situación maligna, un día va a ser juzgado finalmente por Dios. Porque Dios es justo. Y va a tener su fin para siempre. Porque nuestro Dios es santo y soberano y está en contra de los malos. Va a acabar con ellos si no se arrepienten. Amén. Con ellos va a acabar, los va a eliminar, pero a nosotros nos bendijo de forma eterna. Y en esto tenemos que confiar y poner nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra confianza. Fíjese usted, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno por cuanto su fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Amén. En quinto lugar, tenemos, para poner nuestro foco en Dios y confiar en Él, tenemos que predicarnos, recordarnos que Dios, además de ser santo y soberano, es justo, como ningún otro. Es justo, nuestro Dios es justo. Versículo 7, fíjese. Porque Jehová es justo y listo. No, ¿qué dice? Ama la justicia.
ama la justicia. Nuestro Dios no es alguien poco comprometido con la justicia, sino que ¿qué? La ama. Es así su carácter, su esencia, su naturaleza. Él es recto, justo, derecho. Y le gustan las cosas derechas. Como a nadie. Esa es la idea. Podemos recordar eso y confiar en Él. Le gustan las cosas derechas. Ama la justicia. Y en último lugar, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Que el hombre recto mirará su rostro. Y otra vez su rostro es enfático. Vamos a ver el mismísimo rostro de Dios. Lo vamos a ver, pero ya lo hemos visto porque Él nos sonrió con su salvación, con su favor, por su gracia, no por nuestros méritos. Él ya nos ha sonreído, hermanos. Amén. Una bendición enorme. Fíjese usted en número 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Esto es que Dios nos sonrió. Note, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y eso ya lo hizo en nosotros por medio de su Hijo. Amén. Estamos reconciliados en paz con Dios. Si usted es un creyente en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, tiene esta felicidad eterna. Pero no solo que ya nos sonrió, sino que vamos a estar con Él para siempre. Está implícita esta idea también, como señala de pronto también el Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mateo 5:6 dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí nomás, versículo 8. Felices los de corazón puro. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No se puede creer. Por esto el mundo no nos conoce, es decir, no nos quiere, nos rechaza. Esa es la idea. Porque no le conoció a Él, a Dios. Porque rechazan a Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Hace la plancha? ¿Desconfía de Él? No, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Amén. Esta es nuestra victoria, nuestra bendición más grande. Y con los malos es todo lo contrario. Ellos no tienen esperanza estando en contra de Dios. Y pensando en esto último, creo que es un cierre hermoso. ¿Qué hacemos los justos, los creyentes en el Señor, ante la ruptura de la ley y el orden? Bueno, no huimos a las montañas. No hacemos nada que implique desconfiar del Señor en intenciones, pensamientos o acciones. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Miramos a Dios. Ponemos nuestra vista en el Señor. Porque en definitiva es lo que vamos a estar haciendo eternamente cuando estemos en su presencia. Amén. Así es. El hombre recto mirará su rostro, su mismísimo rostro. Entonces, recapitulando, si los fundamentos sociales son destruidos, ¿qué hacemos? Ponemos el foco en Dios. ¿Cómo ponemos el foco en Dios? En primer lugar, recordamos que Dios es santo y soberano, controla todo, hasta el detalle más mínimo. Segundo lugar, recordamos que Dios evalúa constantemente a todas las personas, incluso a nosotros, de forma minuciosa.
Entonces, seamos fieles. En tercer lugar, recordemos que Dios es en contra de los malos. Dios no es neutral. Dios no es neutral, no le da lo mismo. En cuarto lugar, recordamos que los malos, si no se arrepienten, tienen los días contados. En quinto lugar, recordamos que Dios es justo y ama la justicia, que es recto, es derecho y le gustan las cosas derechas. Él es blanco como el algodón, como las nubes. Así es nuestro Señor. Y sexto y último, recordemos que vamos a ver a Dios cara a cara. Ya nos ha sonreído en Cristo y lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos cuando todo se desmorona en la sociedad? Ponemos nuestro foco en el Señor. Ponemos nuestra mirada en la justicia y la soberanía de Dios para seguir confiando en Él. Pensemos en esto, hermanos, reflexionemos. Sobre todo en estos días, yo creo que es muy relevante lo que estamos viviendo como sociedad. Charlo con hermanos y hermanas y están angustiados por las elecciones. Y en parte los entiendo. Algunos están con dudas, pensando, ¿no?, si de pronto ese domingo de elecciones no venir a la reunión para ir a, no sé, a fiscalizar por temor a algún fraude. No pasa nada, hermanos. No pasa nada. El Señor controla todo. No hay nadie que se le pueda poner a su mano, dice Daniel, y decirle qué haces. Él hace lo que Él quiere. Amén. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros anunciemos el reino de Dios. Así nos dice Lucas 9:60. Nuestro deber, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es orar por nuestros gobernantes. Amén. Para vivir quieta y reposadamente. Así señala 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Y ya. Mientras, al mismo tiempo, obvio que nosotros vivimos de forma piadosa, siendo de testimonio para nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, siendo sal y luz para ellos. Otros quizás de pronto aquel domingo piensan quedarse en casa porque están mal, angustiados, con ansiedad, porque si gana uno o si gana el otro parece que el mundo se termina. No se termina nada. No se termina nada, no pasa nada. Es lo que realmente importa, hermanos. No importa ni lo más mínimo lo que pase ese día. No pasa nada, no se termina nada. Está todo bien. Dios está en su trono, Él reina, Él es santo, Él es justo. Él sabe todo, Él puede todo. Él está en contra de los malos, serán juzgados. Y al mismo tiempo está a favor nuestro. Y nos ha sonreído en Cristo y un día le vamos a ver cara a cara. Amén. Paz como un río. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Es suficiente, más que suficiente. Al menos debería serlo para nosotros los que somos del Señor. No se afane. Ponga su mirada en Dios cuando venga ese afán. El Señor puede venir mañana mismo y se va a estar angustiando por lo que va a pasar de acá. Capaz que ni termino de predicar y el Señor viene por nosotros. Amén. Amén. Ore de esa manera. Señor, vení a buscarnos. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. A veces nos hacemos mala sangre por cosas que no importan a la luz de la eternidad. Ni interesan. Y lo menciono porque, bueno, es algo muy actual. También hermanos entre nosotros en sus barrios, en sus familias. Tienen familiares que están en la delincuencia.
o en las drogas y ven que sus fundamentos se desmoronan, ¿qué hacemos? No huir a las montañas. Resistir toda tentación a desconfiar del Señor y poner nuestro foco en Dios, nuestra mirada en Él. Podemos aplicar esto a cualquier situación. Lo que mencioné es porque es actual, pero lo podemos aplicar a cualquier situación que estemos viviendo, hermanos. Que estemos angustiados por algún tipo de caos social, donde la ley y el orden están rotos y estamos siendo tentados a no confiar plenamente en el Señor. Teniendo pensamientos, tomando actitudes, decisiones que no le agradan. No tenemos que ir por ese lado, tenemos que resistir eso y poner nuestro foco en Dios, recordando estas verdades del Salmo 11. Tenemos que mirar a Dios, a nuestro Padre. A nuestro Padre. Miremos al Padre. Miremos al Padre. Su amor es tan amoroso, hermanos. Conozca la dimensión del amor del Padre, del amor de Dios. Como hizo Esteban, ¿se acuerdan? El mártir Esteban, con todos los fundamentos destruidos, en su peor momento, ¿qué hizo? Puso su vista en Dios, su mirada en el Padre y en ¿quién más? En Cristo, ¿se acuerdan? Fíjese usted, Hechos 7:54, hermoso. Él estaba predicando y lo están por matar. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios el Padre, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Instantáneamente se fue a la felicidad eterna. Tenemos el ejemplo de Esteban y también el más glorioso de todos, el ejemplo de Cristo. Dios el Hijo que adoró al Padre en su peor hora, en la peor hora de la humanidad, cuando los fundamentos fueron destruidos como nunca, cuando la ley y el orden se pisotearon totalmente. Marcos 14:32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. A volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, duerman ya, descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega.
Dios, hermanos, nuestro Dios, no se quedó ajeno a nuestro sufrimiento. No, Él vino y se hizo parte. Pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús. Amén. El autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en Dios, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. También, hermanos, ayudemos a los demás hermanos a perseverar, a los que están atravesando un periodo de debilidad. Ayudarlos a resistir toda tentación, a desconfiar de Dios. Ayudémoslos. Afectémoslos en lo que importa, en las cosas eternas, a que pongan su foco en Dios, a que confíen en el Señor. Hebreos 12:12, lo vimos hace poco con el pastor Sergio. Dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan senda derecha para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, el día final. Amén. Bueno, para usted que está sin Cristo, por favor, considere seriamente que no hay esperanza fuera de Jesucristo. No existe. La palabra de Dios es muy clara en advertir a aquellos que rechazan el Evangelio justamente de Dios. Y tenga presente que usted sin Cristo está en contra de Dios. Y lo más terrible es que Dios está en contra suyo. Si usted parte de este mundo sin Cristo, va a ser una eternidad de horror y sufrimiento en el infierno, tristemente. Lejos para siempre de Dios y de todas sus bendiciones eternas. La única forma en la que usted puede reconciliarse con Dios es por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, de su vida perfecta, muerte y resurrección. Cristo es el sustituto, el sacrificio por el pecado, el Señor de gloria. Y usted personalmente tiene que rendirse a sus pies y recibir el regalo del perdón de Dios y la vida eterna. Personalmente tiene que renunciar a su pecado y confiar en Dios a través de Cristo. Amén. Entonces le ruego que hoy se someta al señorío de Cristo. Ancianos, adultos, jóvenes, chicos, sometámonos a Cristo, a su señorío. No hay esperanza alguna fuera de Jesucristo. Y su regreso, su retorno es inminente. Así nos dice la Biblia. Leamos este pasaje de Isaías para terminar, y del profeta Isaías, y luego oremos. Isaías 45:21. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio?
Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Amén.